El siguiente programa muestra lo que es una máquina de Turing por medio de una suma que se ingresa en la suma y esa suma es convertida en unos para que la cinta de Turing pues sea leída por medio de un puntero. El resultado se expresa en unos y luego se expresa en decimales. Y en la consola se muestran los procesos, los estados de la máquina de Turing. En el código no optimizado, pues le especificamos al programa que nuestra entrada, en este caso de aquí, que nuestra entrada debe de contener un número del 0 al 9 y seguido de ese número, a fuerzas tiene que ver un signo más. Después de que se cumpla esa condición, entra a otra condición donde en la posición 1 del label tiene que encontrar el signo más. Entonces, ya que lo encuentra, manda un mensaje de que la expresión es correcta en la consola. Manda el mensaje en la consola. Después divide los dos números que se van a sumar. Es decir, si ponemos 1 más 2, pues divide en secciones el 1 y divide en secciones el número 2. Entonces, ¿esto para qué? Pues por medio de un ciclo while. Estos números, más bien el ciclo while, va a tomar el número 1 para expresarlo, imprimirlos, la cantidad de n números que se ingresó e expresarlos en 1, tanto en ¿cómo se llama? Tanto en la casilla en la expresión del primer número como en la cinta de Turing. Entonces, entonces, ya que lo expresa, imprime seguido de ese número, seguido de los n1 que se imprimieron, imprime un signo más y se hace uso de otro ciclo while con otras variables. Igual toma el número 2, lo que tenga n2 lo va a escribir en unos en la cinta de Turing, seguido del signo más, y lo escribirá en expresión en unos del segundo número. Entonces, ya terminando la conversión, la escritura de en unos, va a escribir un carácter que representa un espacio vacío. Entonces, en la siguiente línea, cinta es un arreglo. Entonces, queremos hacer uso de otra variable llamada cinta Turing. No es una variable, es un label. Es cinta Turing. Pero está en tipo string, entonces lo vamos a convertir a char, a un arreglo de char. En la consola vamos a escribir ¿cómo se llama? Vamos a escribir la cinta analizar y se va a poner la operación que el usuario ingresó. En el siguiente ciclo por medio de un ciclo while se cuenta lo que tiene cinta. Se cuenta lo que tiene cinta. Entonces, esto nos va a servir para que para poder expresar ¿cómo se llama? La entrada en uno, ¿sí? Para poder expresarlo en el resultado por medio de un for each. Hacemos uso de la variable cinta y lo guardamos en dato 2. Luego hacemos uso de
ciclos, bueno, después del for each se mete todo, dentro del for each se meten ciclos. Los ciclos van a ser todos los estados de la máquina, ¿sí? Los estados las transiciones que va a realizar. Entonces, en el primer estado va a tomar lo que tiene la cinta char para imprimirla en la consola. Se va a regresar al estado 1. Entonces el estado 1 va a dice que en la cinta, en la posición de puntero, va a escribir un 1. ¿Esto para qué? Esto para que lo muestre en la consola, que muestre la cantidad de unos que están en este estado, promedio también de un contador, contador, sí. Luego se pasa al siguiente estado, donde imprime el signo más, seguido de unos, imprime el signo más para representarlo también en los estados. Entonces, todo esto pues se hizo dentro de un for each, en un for each, anidando ciclos. Saliendo de este for each, pues ahora se lee el resultado. Se expresa el resultado tanto en la consola como en la casilla de resultado. Entonces este pedazo de código es el que se utiliza para mostrar el resultado. En caso de que la expresión sea una expresión que mal por el usuario, pues se manda un mensaje que la expresión es incorrecta. Vamos a ver su funcionamiento. Lo corremos. Entonces hacemos una suma de 2 más 5. Analizar. El número 2, que se habían dividido los números, es para precisamente esto. Mostrar 2 unos, mostrar 5 unos y luego concatenarlos. Y el resultado igual mostrar los unos. Y aquí tenemos los estados. Aquí esta expresión, pues esta línea, aquí se imprimió el resultado, la entrada y luego la cadena de expresión correcta, y así es como se ve. Y vamos a ver cómo fue el optimizado. Ok. En esta parte donde nosotros decíamos que tenía el número que tenía que, más bien la entrada, tenía que estar conformada por un número de 0 a 9, seguido un signo más y luego de nuevo otro número de 0 a 9. Se aplicó una función regex que es utilizada para expresiones regulares. De esta manera pues ya nos ahorramos muchas líneas de código. ¿Qué era todo esto? Entonces esa expresión pues fue reducida, ¿sí? Es una optimización local de un pedazo de código. Entonces aquí nosotros en el código no optimizado teníamos un ciclo while. El ciclo while utiliza más recursos al ejecutarse. Entonces por medio de un ciclo if, si verificamos igual que la expresión regular, pues coincida con la entrada. Entonces mostramos, ya que tenemos eso, pues mostramos que la expresión es correcta en la consola, lo mostramos. Entonces de esta manera aquí, cuando quiero dividir los números en secciones,
acá como vemos hice uso de dos variables para simplemente convertirlos, para dividirlos. Entonces aquí solamente hago uso de una sola variable. Le digo que tome lo que hay antes del signo más, lo convierta, y luego tome lo que hay después del signo más y lo convierta. Entonces aquí, en lugar de usar más bien el ciclo while, usé el ciclo for, donde ya estoy tomando lo que tiene el número 1 para posteriormente escribir en unos esa cantidad. Igual, seguido imprimo un signo más y volví a usar un ciclo for en lugar del ciclo while. Hice lo mismo. Entonces, en esta parte igual para poder utilizar cinta Turing, o sea que para poder imprimir aquí los unos, pues lo tuve que convertir a un array de char. Por medio de un for each que en el código no optimizado se utilizó un ciclo while. Entonces, por medio de un for each hice uso de lo utilicé para poder mostrar en la consola el contenido de lo que tiene cinta, o sea, cinta char, lo que tiene cinta va a tener lo que tiene la cinta de Turing. Entonces, volví a utilizar otro ciclo for, un for anidado. Declaré antes de esto, algunas recomendaciones nos decían que era mejor esto lo pude haber puesto directamente aquí, pero lo declaré de esta manera. ¿Por qué? Porque cuando el ciclo for entra una y otra vez, hace esta operación una y otra vez, una y n veces. Entonces, pues, toma un poco más de tiempo. Por eso es que hice esta operación primero. Entonces, ya que tenemos este ciclo for, entramos a las condiciones de los estados donde mostramos en la consola los procedimientos que se obtuvieron para realizar la cinta de Turing. Perdón. Entonces, digamos que el puntero está en la cinta de Turing, está recorriendo de uno en uno y a la misma vez pues está tomando los datos, está tomando cada dato y lo guarda, lo imprime más bien en la consola. Para el siguiente estado muestra también para el siguiente estado igual vuelve a hacer el mismo procedimiento. Lee lo que hay en la cinta de Turing y va escribiendo unos en el teclado, en la consola. Y sucesivamente, de esta manera, sean los en estados que requiera, saliendo de el for each anidado, bueno, con condiciones anidadas, se hace el último estado donde se imprime el resultado tanto en la consola como en la casilla de resultado en decimal. Entonces, pues ya simplemente cuenta cuántos unos hay en el resultado en unos, y lo expresa en número. Y de esta manera
pues ya se hizo el uso de ciclos, y a la vez se optimizó también todo el código. Como en estas partes se optimizó el código, se eliminaron variables que no eran necesarias. Y igual si meten una expresión que no es correcta, pues simplemente dice que la expresión no es correcta. Vamos a hacer la última prueba. Vemos que el primer número, pues si lo convierte en 1, son 5. El segundo número lo convierte en 2 y lo expresa en la cinta Turing para que pueda ser leída por el puntero. Luego el resultado lo expresa en unos y en decimal. Y vemos las transiciones que se hicieron. Entonces, pues las optimizaciones que usé fueron la local, la global y de ciclos.